Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame que te hable sobre el nuevo programa online de entrenamiento mental para deportistas, El Camino de Mindful Sport, un programa de 6 semanas en el que aprenderás las claves prácticas para mejorar tu fortaleza mental, aumentar tu capacidad de concentración y lograr que tu mente se convierta en tu mejor aliada en el entrenamiento y en la competición. Podrás realizar la formación a tu ritmo, con los vídeos del curso, descubrirás numerosos ejercicios prácticos de entrenamiento mental y sobre todo aprenderás a desarrollar tu propio entrenamiento mental para el resto de tu carrera deportiva. Y todo en solo 6 semanas. Entra ya en mindfulsport.es/camino y descubre todo lo que el camino de Mindful Sport te ofrece para convertirte en el deportista que deseas ser. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Si lo piensas un momento, hace más de un año, poco más de un año, ninguno sabíamos qué era eso del COVID y por supuesto no éramos conscientes de en qué manera iba a afectar a nuestra vida. Es como si el mar hubiese salido de su sitio y se hubiese comido la playa. La playa era nuestra vida, nuestra rutina, nuestra realidad y ahora mismo estamos en una situación de la que no sabemos cómo vamos a salir y sobre todo en la que no sabemos cómo sobrevivir en muchos casos. El deporte no es una excepción. En el programa de hoy quiero hablar de cómo está afectando el deporte al COVID, de qué manera le afecta la práctica deportiva a la incidencia del COVID y por otro lado, qué consecuencias está teniendo en el deporte el COVID, las medidas que se están tomando. Quiero responder a esas dos preguntas. Si te parece interesante, te invito a que te quedes. Empezamos. Hola deportista, te doy la bienvenida a un nuevo programa, el número 15 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que hablamos de cómo preparar la mente para el deporte, rendimiento mental del deportista, psicología deportiva, coaching deportivo. Si eres deportista, entrenador, padre de deportista o simplemente te apasiona el deporte, este podcast te va a encantar. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y cada programa te traigo temas relacionados con el interesante mundo de la psicología en el deporte. Todo lo necesario para que entiendas mejor qué pasa dentro de la cabeza de un deportista y qué puede hacer para controlarlo mejor. Hoy un tema interesantísimo y muy de actualidad, por desgracia, porque hoy hablamos de COVID y deporte, cómo está incidiendo esta enfermedad en el deporte y sobre todo cómo afecta al deporte, cómo influye en el desarrollo del COVID. Te traigo un estudio muy interesante que se ha publicado aquí en España, concretamente en la región de Galicia, y que habla precisamente de eso, de cómo está afectando la práctica deportiva al desarrollo del COVID. Por otro lado, vamos a hablar de cómo el COVID está afectando a los distintos protagonistas del deporte, a los deportistas, por supuesto, a los entrenadores, a los clubes, a los familiares. En fin, espero que sea un programa de tu interés y que te haga coger alguna perspectiva nueva respecto a lo que estamos viviendo. Pero antes, déjame recordarte dos cosas muy importantes y muy rápidas. Entra en mindfulsport.es y descárgate la guía de inteligencia emocional para deportistas. Recíbela gratis en tu correo. Recordatorio número 2. Si además quieres vivir en primera persona una sesión de entrenamiento mental con el método Mindful Sport, entra ahora en mindfulsport.es/sesión gratis y entérate de cómo puedes pedirla. Y ahora sí, ahora vamos con el tema del día, con el tema de cómo incide el COVID en el deporte y al revés, cómo incide el deporte en el COVID. Vamos a empezar respondiéndonos a esta primera pregunta. ¿Qué incidencia tiene el deporte en el COVID, en la proliferación del COVID? Mira, yo como parte interesada, como parte integrante del mundo deportivo, ya que gestiono una empresa deportiva, soy entrenador de diferentes deportistas, de diferentes entrenadores, también trabajo con ellos. Llevo en mi vida laboral, en mi vida profesional, más de 30 años vinculado al deporte. Pues evidentemente he estado muy pendiente de todas las evoluciones que ha ido habiendo. A mí me ha sorprendido que hasta ahora no se haya pronunciado de manera clara las autoridades respecto a la incidencia que tiene el deporte o las personas que practican deporte, cómo sufren ellos el COVID. Esto es algo que es mucho más sencillo de lo que parece, porque ¿cuál es la principal afección del COVID en las personas? A nivel cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son los principales beneficios que da el deporte a las personas que lo practicamos?
Pues efectivamente, es lo mismo. La relación está clara. Sin embargo, yo no escucho por parte, como te decía, de las autoridades de cualquier tipo, de cualquier signo, e incluso te diría casi que de cualquier país, recomendar a la población que practiquen deporte, que es una manera de prevenir, de prepararse contra el COVID. Yo lo tenía claro y bueno, por fortuna va viendo algunos estudios que así lo están corroborando. Hoy te traigo el último que ha caído en mis manos, que se ha realizado en la comunidad de Galicia, en España, y que viene a decir que la incidencia del COVID es inferior en el deporte federado que en la población general. Esto es que en un estudio con 180.000 deportistas federados se ha visto que la incidencia ha llegado solamente al 0,2% de los equipos. Tú imagínate qué bajísima incidencia. Y estamos hablando de deportistas tanto de etapa juvenil, entre 4 y 17 años, y otros deportistas de mayor edad. El caso es que la incidencia ha sido muy inferior a lo que es en el resto de la sociedad. Por supuesto, a nivel de jóvenes, se ha comprobado que es también mucho menor que en jóvenes y niños inactivos. Los que hacen deporte, los que hacen ejercicio, presentan un mejor estado cardiorrespiratorio, lo que te decía antes, y una mayor resistencia muscular y, en definitiva, una mejor salud, con lo cual su perfil de riesgo ante la enfermedad es mucho menor. Además, también hay otro tema que es muy importante y es que el hecho de estar mejor preparados, por estar en activo, estar mejor preparados, te decía, mentalmente, también les ha facilitado a los chicos y chicas que se han contagiado con el virus durante este tiempo el superarlo mucho mejor. En fin, lo que te quiero decir es que este estudio viene a corroborar lo que ya sospechamos todos los que estamos en el mundo del deporte, y es que se puede hacer más a través del deporte. Seguro que se puede conseguir otros resultados si estamos mucho más concienciados de lo necesario que es seguir haciendo deporte. Deporte seguro, deporte con mascarillas, deporte con distancia, deporte con desinfección de manos, con todo lo que sea necesario, pero al fin y al cabo deporte. Y desde luego, si hay algo que hay que destacar, por lo menos en mi entorno, por lo menos en España, es cómo las federaciones se pusieron desde el primer momento a encontrar formas para hacer de sus deportes lo más seguro posible. Ahora mismo en Madrid, en la provincia donde yo me encuentro, se está compitiendo a nivel federado casi con total normalidad. Se pide en los deportes que hay mejor dicho, que no se puede guardar la distancia, se pide que vayan con mascarilla, se pide que no haya abrazos, por ejemplo, cuando se celebra un gol. En otros deportes al aire libre y con mayor distancia, como por ejemplo el tenis o el pádel, lo que se está pidiendo es que no entre público. Ahora poco a poco se está dejando entrar otra vez. El caso es que, bueno, pues adaptaciones que son las que están ayudando a que la gente siga practicando deporte, siga preparándose contra la enfermedad y sobre todo sigan sintiéndose activos, sigan sintiéndose mentalmente sanos también. Fíjate todo lo que implica. Bien, pues yo lo único que pediría es que esto se tenga en cuenta cuando hay que tomar decisiones de cerrar polideportivos, cerrar gimnasios, pues todo esto que estáis sufriendo y que para qué os voy a contar más, que se tenga en cuenta y también a nivel informativo a la población se le deje claro lo importante que es lo que les va a ayudar su práctica deportiva ante esta pandemia. Por otro lado, quería comentar de qué manera está incidiendo la enfermedad en el mundo deportivo, en el mundo del deportista, del entrenador, del familiar del deportista, del gestor de club. Desde luego la incidencia está siendo enorme, aparte de por la propia enfermedad, como es natural y desgraciadamente es así, también por las medidas que se están tomando de, como te decía antes, cerrar instalaciones, limitar su uso o razones tan, para mí tan peregrinas como decir a partir de cierta edad sí puedes hacer deporte, con menor edad no. Sinceramente no lo entiendo. Si se realiza una buena organización, una buena utilización de espacios, creo que se puede seguir haciendo casi cualquier deporte. Y vuelvo a insistir en la primera parte, lo que hablábamos. Esto te está ayudando a frenar. Esto también es una medida de prevención.
Dentro de todos los actores que forman parte de este mundo que es el deporte, me gustaría hablar de 4 de ellos y cómo están afectados, cómo se están viendo afectados por todas estas medidas, por toda esta enfermedad y por toda esta situación. Por supuesto, el primero de todos, el deportista. Está sintiendo, está viviendo una falta de continuidad, una ausencia de objetivos y unos cambios constantes en el entorno que le están impidiendo realizar su práctica con normalidad. Está viendo cómo sus objetivos los tiene que ir retrasando o simplemente se tiene que ir olvidando de ellos. Hay deportistas, fíjate, los de edad juvenil, que este año que hemos pasado era su segundo año en su categoría. Imagínate un chico o una chica que es su segundo año de infantil o de cadete, por hablar en las categorías que se utilizan aquí en España. Bueno, pues su segundo año es una oportunidad perdida porque es el año en el que podía haber rendido mejor compitiendo. Bueno, pues eso ha sido un varapalo para ellos. Por otro lado, los entrenamientos. En muchos casos no pueden entrenar con normalidad con sus compañeros. No pueden juntarse en los vestuarios, en las duchas, por prevención. Eso para mí es algo entendible, pero es algo que también les está afectando, les está quitando buena parte de lo positivo que se llevaban con el deporte. Por supuesto, este deportista afectado tiene en su entorno una familia que también lo está sufriendo, una familia preocupada porque los sueños de sus hijos se están perdiendo o están quedando aplazados en el mejor de los casos. De cualquier manera, son familias que también están teniendo que saber convivir con estos cambios y con esta nueva situación que, en muchas ocasiones ya no pueden verles entrenar, ya no pueden verles competir, pero tampoco pueden disfrutar de ver a su hijo o a su hija haciendo ese deporte, siendo felices. Y, en fin, pues esto, si eres padre o eres madre, seguramente entiendas la situación también que se está viviendo en las casas. Por supuesto, a nivel laboral, a nivel profesional, los principales afectados están siendo los entrenadores. Se están quedando sin deportistas, se están quedando sin opciones de poder entrenar en ciertas instalaciones, se están quedando sin sus ingresos de final de mes. ¿Qué hacemos con ellos? Es una situación la que están sufriendo muchos de total incomprensión y sobre todo de total ignorancia ante lo que va a ocurrir en el futuro. Porque, claro, por ejemplo, con el tema de las vacunaciones se está realizando, empezando, como para mi punto de vista es natural, por las edades de riesgo. Hasta que llegue a estar normalizado todo en las edades menores, que no nos engañemos, el deporte de base es el principal grupo de edad de la práctica deportiva en cualquier país, hasta que lleguen esas vacunaciones, como te decía, a estas edades, ¿qué va a suceder? Y a partir de aquí, ¿qué más cambios va a haber? ¿De verdad se va a trabajar para poder volver a un entrenamiento normal, para poder volver a una competición normal y poder seguir manteniendo ese desarrollo que tan grandemente estaba teniendo a nivel social el deporte? Ese desarrollo social del deporte, por supuesto, estaba llevando también un desarrollo profesional. Cada vez más personas se han estado pudiendo ganar la vida con el deporte. Pero ahora, si se deja en el abandono, lo que puede ocurrir es que esto se frene. Y esto sí que me gustaría dejarlo muy serio. Una sociedad que para su deporte es una sociedad que está perdiendo muchísimas cosas para el futuro. Es fundamental que los chicos y las chicas sigan practicando deporte y para ello la misión del entrenador, la función del entrenador es fundamental. Conozco muchos casos de entrenadores que están abandonando su gremio, que están dejando de entrenar o de buscar trabajo como entrenadores y se están pasando a otros en los que sí que pueden encontrar esos ingresos que necesitan. Bueno, en cualquier caso, como te decía, los entrenadores son unos de los principales afectados porque ellos, en mucha parte, como deportistas, pero sobre todo laboralmente, están perdiendo más que nadie. Y por último, los clubes, las empresas deportivas, las asociaciones deportivas. En muchos sitios se les está poniendo muy difícil poder seguir adelante. Por un lado, por supuesto, por la pérdida de ingresos, pero por otro lado, por las trabas que se están poniendo desde la administración,
por los problemas que surgen y, bueno, por otro lado también muchas veces da la sensación de que tienen que asumir unas responsabilidades que no deberían ser suyas. No nos engañemos, sin instalaciones no hay deporte, sin clubes deportivos no hay deporte. Entonces, pues ahora mismo estamos ante una situación en la que, hablando en términos tenísticos, el deporte está ahora mismo con un match ball en contra. Vamos a ver si somos capaces de mantenerlo y de podernos dar la importancia que tenemos para poder seguir con esto, para poder seguir esta rueda tan positiva de práctica deportiva, salud y educación, que, bueno, pues por fortuna se estaba instaurando a nivel social, como te decía. De todas formas, ante esto, ante esta situación, ante esta realidad, solo cabe una cosa, y es adaptación, tanto por parte de deportistas, familiares de deportistas, de entrenadores y de clubes deportivos. Lo fundamental es encontrar la adaptación necesaria para poder seguir con esto. La adaptación a las posibilidades que todavía siguen quedando en cada una de las regiones para poder seguir adelante, para poder seguir con esa misión de difundir la salud, el deporte y los buenos hábitos. Es fundamental no caer en el derrotismo y no dejarse llevar por esto que estamos viviendo. Esto también va a pasar. No sabemos cómo vamos a salir de aquí, pero sí sabemos que vamos a salir. Y ahora mismo, incluso en estos momentos, hay posibilidades de adaptarse, hay posibilidades de seguir entrenando, de seguir disfrutando de tu hijo o tu hija cuando hace deporte, hay posibilidades de seguir ganándose la vida como entrenador y hay posibilidades de seguir adelante con tu institución deportiva. Entonces, desde aquí os animo a que sigáis buscándolas, a que sigáis encontrando esas razones para cada día seguir vinculados al deporte. Fíjate, me gustaría terminar el programa de una manera circular. He empezado hablando de ese estudio que se ha publicado en España y que habla de todo lo positivo que lleva el deporte para luchar contra el COVID. Bueno, pues si mantuviésemos deportistas, si mantuviésemos familias motivadas, si mantuviésemos entrenadores con ganas de seguir mejorando, con ganas de seguir entrenando, si mantuviésemos a los clubes con todo su esfuerzo para que el deporte siga adelante, fíjate todo lo que se sumaría a nivel social, fíjate todo lo que se sumaría para seguir luchando contra esta pandemia. Por eso, desde aquí, humildemente, os animo a que sigáis cada día con esa ilusión que habéis tenido y con esa ilusión que hace falta para no parar, con esa ilusión necesaria para antes o después acabar saliendo de la situación en la que estamos, de la situación en la que os encontráis. Simplemente quería lanzar ese mensaje porque muy a menudo últimamente me encuentro con personas que están muy desmotivadas, que están muy preocupadas, personas que, como te digo, están buscando pues o cambiar su vida laboral o bien están simplemente abandonando el deporte porque ven que no merece la pena. Abandonar el deporte me refiero tanto si son deportistas como si son familiares de deportistas como si son gestores de club. Y es una pena. El deporte es un arma para luchar contra el COVID. El deporte es la mejor manera que tenemos ahora mismo, la manera más limpia para preparar a las personas para no verse tan afectadas por esta lacra que estamos sufriendo. Así que, si me permitís, desde aquí, animaros a seguir, animaros a ser cada vez más fuertes y a no dejaros llevar. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya ayudado, bueno, pues a sacar alguna idea nueva, a sacar alguna nueva estrategia o bueno, simplemente a animaros porque esto es algo que está afectando a muchas más personas. Si te ha gustado, por supuesto, te agradeceré muchísimo que le des al me gusta, que te suscribas al canal y lo compartas para seguir haciendo crecer cada vez más este proyecto de inteligencia deportiva. Y ya lo sabes, todo tu potencial deportivo lo llevas dentro. Solo tienes que aprender a sacarlo. Que pases un muy feliz día.